Un saludo afectuoso para toda nuestra hermandad. Estamos hoy dando inicio a un proyecto de la Iglesia que consiste en poner a disposición de todos los creyentes aspectos fundamentales de nuestra doctrina y el conocimiento bíblico que resulta indispensable para la instrucción de la membresía y nuevos convertidos o creyentes. Como bien dijera el apóstol Pedro, debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Comenzaremos hoy nuestro estudio con la doctrina bíblica acerca de Dios, teniendo como punto de partida la revelación de Dios. Dios se ha revelado. Desde tiempos inmemorables, la idea de la existencia de un ser con propiedades únicas y distintas a las que conocemos ha sido una cuestión de análisis y discusión. El hombre, queriendo llegar a descifrar las cosas reveladas y escondidas del universo, ha llegado a crear distintas teorías que deshonran el raciocinio humano, como la idea de que el universo se originó a partir de una explosión en un punto del espacio sideral, el Big Bang, hace 13.700 millones de años, y que luego esa materia fue expandiéndose y dando lugar a los planetas que hoy conocemos, incluyendo la Tierra. Según esta teoría, entre tantas, aún no había estrellas ni galaxias cuando el universo empezaba a formarse. Es un absurdo pensar de esta manera. Aunque el hombre de ciencia se atreva a conjeturar la formación del universo de esa manera, eso no se ha podido demostrar ni en un laboratorio ni a través de la propia experiencia del hombre. ¿Dónde estaba el hombre cuando fueron formadas las estrellas, el sol, las galaxias? El hombre aún no existía. ¿Cómo entonces se atreve a afirmar que el universo fue formado por materia amorfa que no posee las propiedades distintivas de un ser poderoso, inteligente y sabio para crear el universo tan organizado y perfecto como lo que tenemos hoy? La inmensa mayoría de los hombres que dicen ser incrédulos se abstienen de considerar la posibilidad de un creador, porque eso implicaría tener que obedecerlo y adorarle. Es como un tipo de deshonestidad intelectual que lleva al hombre rebelde a ignorar con toda intención la existencia de un creador. El hombre sabe que Dios existe. Él lleva grabado en su ser la palabra Dios, pero ha decidido ignorarlo y vivir como si Dios no existiera, como expresa el salmista cuando dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 14:1. Sigue diciendo el salmista, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Salmo 10, versículo 4. Altivez es sinónimo de orgullo, soberbia, rebeldía. El ser humano no reconoce a Dios ni se acerca a Dios porque no quiere dejar de hacer lo malo. Este es el problema del hombre. No es en sí la incredulidad, sino el pecado. El pecado es el que lleva al hombre a no creer. Dice Cristo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:20. Dios se ha revelado al hombre de distintas formas, sin embargo, el hombre se ha hecho el de la vista gorda, el desentendido. Vayamos a considerar los medios de comunicación de Dios. A pesar de la malvada y aberrada condición humana, el hombre no puede desentenderse de la belleza y perfección de la creación, la cual testifica acerca del poder, la sabiduría y la voluntad de un creador que hizo todas las cosas con un fin muy marcado.
Por tanto, el primer medio de Dios comunicarse con el hombre es la creación. El salmista David, contemplando el orden y la hermosura de la creación, esbozó extasiado: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre, que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. David exclama: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En el Salmo 8 del 3 al 9. David enlista las cosas que tienen un orden en la creación de Dios: los cielos, la luna, las estrellas, los ángeles, las ovejas, los bueyes, las aves, los peces, el mar. Para cada criatura y cada cosa, Dios ha creado un espacio que no adolece de su razón de existencia, y dentro de todo lo creado, le ha dado al hombre, un ser insignificante en comparación con el universo, el ejercer dominio sobre parte de su creación. De ahí que diga David: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre, que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles, y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El ser más débil y efímero fue dotado de inteligencia y sabiduría para domar aún los animales más fieros. Dios ha dotado al hombre de inteligencia suficiente para confesarle a través de las cosas creadas. Sin embargo, el hombre ha rehusado reconocerle. Porque lo que de Dios se conoce, dice Pablo, a ellos es manifiesto. Porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son excusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Romanos 1 del 19 al 29. No es que el hombre no crea, es que el hombre ha decidido no creer, ha decidido no tener a Dios en su noticia, y en lugar de darle la gloria a Dios, ha decidido darle la gloria a la creación antes que al Creador,
para no tener que darle las gracias ni someterse a él. Como dijo Fyodor Dostoyevsky, el hombre no puede vivir sin arrodillarse. Si rechaza a Dios, se arrodilla ante un ídolo. No hay ateos, sino idólatras. El hombre prefiere arrodillarse ante una imagen que no demanda una conducta moral antes de arrodillarse ante un Dios, ante Dios y obedecerlo. Es por eso que Dios entregó a los hombres que le niegan afectos vergonzosos para hacer lo que no conviene, según Romanos 1, 25 y 26. Ahora bien, ¿por qué sabemos que la creación no es producto del azar, sino de las manos de un creador? Porque la creación tiene un orden preciso. El mundo que vemos funciona bajo leyes que son constantes y predecibles, de manera que podemos pronosticar los fenómenos naturales como cuando va a llover, cuando hará frío o calor, etc. La ley de la gravedad es otra ley, aunque no la podemos ver, existe. Ella es la que permite que la Tierra y otros planetas giren alrededor del Sol sin salirse de su órbita, lo cual representaría la destrucción de nuestro sistema solar. Observemos por un momento el hecho de que, aunque existen otros planetas, Dios nos puso en el planeta Tierra con todas las condiciones ideales para la existencia humana, proveyéndonos oxígeno, las plantas y animales para alimentarnos, la lluvia para el crecimiento de las plantas y la distancia perfecta del sol para beneficiarnos de su luz y calor y no ser quemados por él. Es un delicado balance que provee las condiciones ideales creadas cuidadosa y amorosamente para sustentar nuestra vida. Hay tres cosas que supone el orden. Cuando decimos que algo tiene orden, tenemos que afirmar que el orden tiene, en primer lugar, una inteligencia que lo provee. Alguien que lo planifica y visualiza primero en su mente. En segundo lugar, hay una voluntad que lo dispone. Alguien que dispone a hacer las cosas de una manera específica, de una manera determinada. Y en tercer lugar, hay una finalidad o propósito. Esto responde para qué se hacen las cosas, con qué objetivo, cuál es su razón de existencia. Estos tres postulados del orden los vemos implícitos en la creación del universo. De manera que el mundo no es producto del azar, sino de una mente toda inteligente y sabia que dispuso crear las cosas conforme a su voluntad con un propósito específico para nuestro propio beneficio. Se puede entender mucho más el concepto de orden si analizamos lo opuesto al orden, que en este caso es el azar, la casualidad. Primero, el azar excluye toda finalidad o intención previa. Por ejemplo, si decimos que Pedro, que vive en los Estados Unidos, se encontró con Juan en Alemania por casualidad, estamos queriendo decir que ninguno de los dos tenía intención de verse. El azar o casualidad es un suceso fortuito o imprevisto. Sin embargo, si el encuentro de Pedro y Juan se realiza porque ambos se pusieron de acuerdo, entonces el encuentro de ellos ya no es fortuito, no es por casualidad o por azar. Su encuentro fue planificado con toda intención. Segundo, el azar no es constante. El azar carece de finalidad porque no tiene una inteligencia que lo prevea, y como no puede organizar todos los elementos para obtener un fin determinado, no puede producir un ser complejo y bien coordinado cuyos sistemas se complementan y trabajan en perfecto acuerdo. Esta rama de la constancia es una de las razones que nos sirven para distinguir el azar del orden. Por ejemplo, si el sol no fuera constante en su salida, pudiéramos corroborar que la salida del sol es producto de la casualidad. Sin embargo, el sol sale todos los días
y cumple la finalidad para la cual fue creado. Y lo que más podemos distinguir aquí, como parte del orden, es que el Creador es el que hace que el sol salga todos los días. En Mateo 5, del 44 al 45, el Señor Jesús, al enseñar sobre el aspecto de amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, deja un argumento claro respecto a por qué debemos comportarnos de esa manera. El motivo es para que seamos hijos de nuestro Padre, el Creador de todas las cosas, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y hace que la lluvia llueva sobre justos e injustos. El sol no sale en virtud del azar. El Creador hace que salga el sol sistemáticamente. Esto es parte del orden de nuestro sistema solar que ha sido cuidadosamente y sincronizado por el Creador. Tercero, el azar es indeterminado. Podemos encontrar el azar en una situación enteramente nueva y son imprevisibles los resultados de ella. Por el contrario, el orden es algo determinado. Se puede prever con toda seguridad su resultado si se conoce la intención de la inteligencia que lo creó. Si sembramos una semilla de calabaza, sabemos que lo que saldrá de allí será una calabaza. Pero no estamos seguros que todas las veces que tiremos una moneda va a salir la cara que queremos o que deseamos. De manera que detrás del orden del universo hay una inteligencia que lo previó, una voluntad que dispuso hacer el universo de una manera determinada y no de otra, y una finalidad que expresa para qué fue creado el universo y cada cosa dentro de él. Si las cosas resultantes del Creador son perfectas y maravillosas, ¿cuánto más resultará ser el Creador mismo de todas las cosas? Ahora, veamos la segunda forma de Dios comunicarse con el hombre. Esta es la conciencia. La conciencia es el conocimiento natural del bien y del mal que nos hace responsables de nuestros actos. Es la parte de las psiquis humanas que nos provoca angustia cuando hacemos lo malo o alegría cuando hacemos lo bueno. Así como los nervios del cuerpo nos avisan a través del dolor cuando nos herimos o cuando tenemos alguna infección, la conciencia nos avisa y nos produce tristeza cuando no hacemos lo correcto. La palabra conciencia, traducida del griego en todas las referencias del Nuevo Testamento, es sunedeisis, que significa alerta moral o conciencia moral. En primer lugar, la conciencia tiene como función regular los pensamientos y las acciones de las personas. En el Nuevo Testamento, la conciencia se revela como la habilidad que Dios ha dado a todos los seres humanos para el autoexamen o autocorrección, de manera que podemos decir que tenemos buena conciencia, por ejemplo, cuando nuestros pensamientos y acciones están alineados con las costumbres cristianas que hemos asumido, de no herir o ofender a nuestros semejantes en palabras o en acciones o en hechos. Por ejemplo, Pablo se refiere a su propia conciencia en Hechos 23, versículo 1. Entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo quiso decir allí lo que afirma en 2 de Corintios 7, versículo 2. Admitidnos, a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo hablaba la verdad, vivía la verdad y conformaba sus hábitos a la verdad, y por esa razón tenía una buena conciencia delante de Dios y también delante de los hombres.
Es lo que él dice también en Hechos 24, versículo 16. Y por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. En segundo lugar, la conciencia es usada por Dios en el Nuevo Testamento para dar testimonio. Pablo dice en Romanos 2, del 14 al 15, de la manera siguiente, que los gentiles, aunque no tienen ley, naturalmente hacen lo que dice la ley, porque ellos muestran las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias, acusándoles o excusándoles sus pensamientos. Así que la conciencia humana es el testigo que testifica a favor o en contra de nosotros. En tercer lugar, la conciencia es servidora de nuestro sistema de valores, nos ayuda a fortalecer y madurar nuestro comportamiento, o nos indica que nuestros valores son débiles y requieren ser rápidamente atendidos. La conciencia es una alerta moral que constantemente nos habla y nos indica lo que debemos hacer. Dios, cuando nos creó con una conciencia que nos pide constantemente cuentas de nuestras acciones para que nos alineemos con su santa ley, con su palabra. Después de la creación, esta es la segunda forma de Dios comunicarse con el hombre. Sin embargo, tanto el conocimiento de la creación como la conciencia no revelan todo el conocimiento de Dios. Por tanto, existe un medio mucho más seguro y más completo para conocer la voluntad de Dios y para Dios comunicarse con el hombre. Este medio es la palabra de Dios, la santa palabra de Dios. La palabra de Dios es el compendio más completo donde Dios nos ha expresado sus pensamientos y voluntad. Por ejemplo, dice Deuteronomio 28 del 1 al 13. Y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus obras. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confirmarte a Jehová por pueblo suyo santo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que te había de dar. Abrirte a Jehová su buen depósito, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas gentes y tú no tomarás en prestado. Y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo cuando obedeciereis a los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que lo guardes y cumplas. A través de esta escritura Dios advierte sobre las bendiciones que el pueblo de Dios iba a heredar si obedecía sus mandamientos, pero también en los versículos que siguen al texto en cuestión, Dios da detalles de todo lo que vendría sobre Israel como consecuencia si desobedecían
sus mandamientos. Como vemos, a través de la palabra de Dios, Dios expresa cuál es su voluntad y su pensamiento. Es lo mismo que encontramos en Eclesiastés, versículo 13 del capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aparte de ser la palabra de Dios el medio por el cual Dios se comunica con el hombre, la palabra de Dios también es el medio que Dios usó para crear el universo. Dios creó el universo hablando. Cuando nos lo dice Génesis 1 y otras escrituras lo exponen a continuación. El versículo 3 dice: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El versículo 6 dice: dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 9: y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase la seca, y fue así. El versículo 11: y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 14 y 15: y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Versículo 20: y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24: y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Versículo 26: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Hebreos 11:3 también afirma: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No solamente hizo Dios el universo hablando, sino también entre nosotros hizo muchos milagros a través de la palabra hablada por el poder de la palabra de Dios. Cristo, el Dios encarnado, dijo a un paralítico: tus pecados te son perdonados, y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mateo 2, 5, 11 y 12. Por la palabra de Dios, Cristo, el Dios encarnado, reprendió a los vientos y a la mar, y se hizo gran bonanza. Mateo 8, del 23 al 27. Por la palabra de Dios, Cristo, el Dios encarnado, dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levantó y salió de la tumba. Juan 11, 38 al 44. Por la palabra de Dios, Cristo, el Dios encarnado, sanaba a los leprosos. Mateo 8, del 1 al 3. Por la palabra de Dios, Cristo, el Dios encarnado, hizo que los discípulos recogieran una multitud de peces, luego que intentaron pescar toda la noche sin resultados alguno. Lucas 5, del 1 al 8. Por la palabra de Dios, Cristo, el Dios encarnado, dijo a Pedro: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Y con ello Pedro pagó el impuesto de él y de su maestro. Mateo 17, del 24 en adelante. ¿Qué hombre, por muy sabio y poderoso que sea, tiene el poder de crear cosas hablando? Dios, con el poder de su palabra, mientras hablaba, iba creando todas las cosas que se pueden contemplar desde el mundo físico, y con su palabra demostró en Cristo Jesús tener poder para controlar la naturaleza y sanar a los enfermos. El apóstol Pedro, aludiendo al hecho de que Dios hizo al mundo hablando, dijo: en los postreros tiempos vendrían burladores
que ignorarían que en los tiempos antiguos Dios hizo por su palabra los cielos y la tierra. Segunda de Pedro 3, del 3 al 6. Dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, dice Pedro. Todas las cosas y todas las escrituras citadas previamente son muy elocuentes al hablarnos del poder de la palabra de Dios, que produjo realidades físicas y espirituales. Por el poder de la palabra de Dios siguen convirtiéndose, por ejemplo, almas, a pesar de que el diablo ha cegado la mente y el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Por tanto, no debemos callar. La palabra de Dios es poder, y el hecho de que muchos estén siendo rescatados de las tinieblas a la luz admirable por la palabra de Dios quiere decir que el reino de Dios está vigente y Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Entonces sigamos ingiriendo, comiendo la palabra de Dios, que Dios mismo ha inspirado, la cual puede salvar nuestras almas. Dice Santiago: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1, versículo 21. Esta palabra Dios la envía con un fin y no vuelve a Dios vacía. Dice Dios a través de Isaías: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55, del 10 al 11. También la palabra de Dios es poderosa para hacer una radiografía exacta del estado espiritual y moral de los hombres, como expresa el autor de la epístola en los Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, descubre los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4, versículo 12. Por otro lado, la palabra de Dios es fiel maestro que tú y yo llevamos a todas partes cuando la leemos, la estudiamos y la practicamos. ¿Qué hemos visto hasta aquí y qué hemos querido demostrar con este estudio? Hemos visto hasta aquí que a través de la observación de las cosas hechas, el hombre puede llegar a la conclusión de que hay un creador. Dios le ha dado al hombre inteligencia suficiente como para deducir que el mundo no se hizo solo por un acto fortuito de la naturaleza. El mundo organizado y perfecto que vemos hoy no puede ser el objeto de la casualidad, porque la casualidad carece de finalidad, no es constante ni predecible, cosa muy distinta al orden que sí puede preverse de antemano por una inteligencia y expresa la voluntad de alguien que dispone a hacer las cosas de una manera para cumplir un propósito específico y determinado. Y por si fuera poco, Dios ha grabado en las psiquis humanas lo que llamamos la conciencia, para que ella sea una alerta moral en el hombre y le diga lo que está bien y está mal.
aunque la conducta del hombre vaya en contra de su alerta moral, la conciencia lo hará sentir culpable. El propósito de la conciencia es que el hombre corrija lo que está mal y se dirija en dirección al bien. Cuando el hombre cambia la mala actitud que le hace sentir culpable, puede sentir la voz de la conciencia felicitándole por haber hecho el bien, y esto se traduce en paz. Todos los seres humanos tenemos una conciencia que es nuestro testigo interno que nos acusa y nos excusa en dependencia de nuestro actuar. Pero Dios, previendo algo mucho más eficaz, nos ha dejado su santa palabra, que es viva y eficaz para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, con la finalidad de perfeccionar y salvar nuestras almas. Como expresa Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Hemos querido demostrar con este estudio que por mucho que queramos desentendernos de Dios y ocultarnos de Él, no podemos escapar de su mirada y de su presencia, como dice Hebreos 4:13. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, amigo, si usted, habiendo entendido todos los aspectos de la revelación de Dios antes expuestos y explicados, no viene en arrepentimiento y fe a Dios, un día, aunque usted no lo quiera, Dios le traerá a juicio para dar cuentas de lo que hizo estando en el cuerpo. De Dios no podremos nunca escapar. Dijo una vez Agustín de Hipona, alguien que se convirtió a Dios luego de vivir una vida libidinosa en todos los placeres de la carne: Dios nos hizo para Él y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Él. Con esto finalizamos nuestro estudio y deseamos que Dios le bendiga.